Cuando vemos una película, vemos una serie o leemos una novela, no siempre buscamos, o al menos no es lo que deberíamos buscar siempre, la identificación con el protagonista, ni siquiera con un personaje cualquiera. Cuando estamos leyendo, cuando estamos consumiendo ficción, no es condición sine qua non que nos reafirmen nuestras propias convicciones, que nos digan lo que ya sabemos, que nos acaricien el lomo. No es condición sine qua non que veamos el reflejo especular perfecto de lo que somos, de cómo somos, del color de nuestra piel. Cuando estamos viendo ficción, cuando estamos consumiendo ficción, al menos yo espero que me desafíen, que me hagan ir por caminos que nunca antes había transitado. Me gusta ver películas protagonizadas por seres malvados y abyectos, para intentar entender por qué hacen lo que hacen, para pensar si yo acabaría haciendo lo mismo. Breaking Bad es una gran serie, no porque yo me identifique con un profesor de química, no porque yo me identifique con alguien que tiene cáncer, no porque me identifique con alguien que, debido a la desesperación, se acaba convirtiendo en un narcotraficante. Me gusta Breaking Bad porque me hace imaginar cómo es vivir otra vida, y también me hace imaginar cómo reaccionaría yo a los imponderables a los que se enfrenta Walter White. Por supuesto, soy un ser humano y tiendo a la homofilia. Cuando veo una serie o una película cuyo protagonista o personaje secundario se parece mucho a mí en algún rasgo, me llama la atención, por supuesto que sí. Incluso hay una serie donde hay un personaje que se llama exactamente Sergio Parra. ¿Quién es Sergio Parra? ¿Para quién es señora gente? Aquí no hay ningún Sergio Parra, señora gente. Si quieren, miren nuestros documentos. Aquí hay una bolsa con drogas, mi sargento. Por supuesto, me hizo mucha gracia verlo y me llamó la atención. Pero más allá del parecido físico o más allá del nombre, cuando he profundizado en esos personajes y he descubierto que no significan nada para mí o que no me parecen interesantes, inmediatamente los he descartado. No me he sentido identificado con ellos, a pesar de que se pudieran llamar como yo, a pesar de que se parecieran físicamente a mí, a pesar de que tuvieran el color de piel que yo tenía. De hecho, si la identificación pasa simplemente por cambiar la tonalidad de la piel o cambiar el sexo del personaje, entonces estamos convirtiendo y reduciendo el tema a una burda simplificación. Hasta el punto de que si ese es el verdadero problema, entonces podríamos utilizar una inteligencia artificial que cambiara el tono de piel de los personajes para que se adecuara a nuestro tono de piel. Y esto parece totalmente absurdo, pero es justamente lo que están haciendo algunas majors como Disney. Si vemos, por ejemplo, la película Pinocho, veremos que es una copia exacta al clásico de dibujos animados. Algunos planos son idénticos. La ropa de los personajes, la caracterización, el color de los personajes. Pepita Grillo, ¿cómo es? Es verde. ¿Cómo es Gepetto? Es un clon. Todo es exactamente igual. Lo único que se diferencia es el hada madrina. El hada azul de repente aparece de color negro y completamente rasurada. Si realmente esto es lo importante, si realmente esto es lo mollar, entonces hagamos la película tal cual era el clásico y simplemente cambiamos ad hoc, a posteriori, aquel detallito que hace que nos sintamos más felices. Tan felices como todas estas niñas que aparentemente se han alegrado tanto de que la sirenita de repente sea de color negra, o al menos su color de piel se parezca al color de piel que ellas tienen. Por supuesto, yo no sé por qué se están alegrando tanto. A lo mejor se alegran simplemente porque les gusta mucho la sirenita, a lo mejor se alegran y se sorprenden porque de repente es de otro color, o a lo mejor sus padres les han estado inculcando la idea de que los personajes que tienen tu mismo color en realidad se parecen mucho más a ti que los personajes que no tienen tu mismo color de piel. Es decir, padres que han educado a sus hijas en el racismo. Como si de repente un grupo de padres cuyos hijos son blancos como la leche les dijeran que se alegraran cuando vieran a un personaje de color blanco y por supuesto se entristecieran si vieran a una persona que tuviera la piel de color negra. Si se supone que debemos ser educados en la empatía, la comprensión hacia el otro, ¿de verdad es tan importante, tan relevador, tan emocionalmente profundo ver a un personaje de uno u otro color? Si eso es así, lo que estamos haciendo es justo lo contrario. Estamos agrandando la brecha que nos separa por temas totalmente irrelevantes, como pueden ser el color de la piel. Mutatis mutandis, ¿quién se puede sentir identificado con Bob Esponja? Al fin y al cabo es un personaje de color amarillo y es una esponja. Sin embargo, cuando Bob Esponja habla, mucha gente se puede sentir identificado con Bob Esponja. Cuando yo veía al Príncipe de Bel-Air, me sentía identificado con Will Smith. Bueno, y también a veces con Carlton Banks, hay que reconocerlo. Una de mis series favoritas es Las chicas Gilmore.
amo a Lorelai Gilmore. También me siento identificado con la misantropía de Lux, pero seguramente el personaje que más me ha inspirado de esa serie es Rory Gilmore, un adolescente del sexo femenino que sueña con estudiar en la Universidad de Yale. Realmente Rory me inspiraba por cómo era Rory, por cómo pensaba, por cómo reaccionaba. Se parecía mucho a mí, pero también tenía cosas que no se parecían a mí, pero que me resultaban interesantes. De alguna manera, yo quería aspirar a parecerme a Rory Gilmore porque me fascinaba. Por eso millones de niños en todo el mundo se pueden identificar con un personaje que simplemente es un robot. Yo me sentí identificado con Wall-E. Yo me he emocionado viendo a Wall-E, pero ¿en qué se parece Wall-E a mí? En nada que yo pueda observar a primera vista, en nada que yo pueda cambiar superficialmente para contentar tanto la servidumbre de la señalización de la virtud como a la agenda. Por otro lado, si fuera todo tan sencillo, si realmente los niños no se pudieran identificar con un robot o una hormiga, ¿dónde están todos los demás personajes que deberían representar a niños sordos, ciegos, pecosos, gordos, narigudos, estebados, tartamudos, con Asperger, con síndrome de Down? ¿Por qué no volvemos a rodar todos los clásicos, todos los grandes iconos culturales y modificamos selectivamente esos rasgos del personaje protagonista para que represente a todas esas personas, a todos esos niños que jamás han sido representados? ¿Por qué no volvemos a rodar los clásicos de Disney y todos los príncipes de repente son estrábicos? ¿Acaso el estrabismo no es un gran estigma? ¿Y qué tal la fealdad? ¿Por qué no todos los personajes son feos, tan feos como la mayoría de la gente? La mayoría de la gente no tiene una sonrisa perfecta. Entonces, la sirenita negra tiene la piel de color negro, perfecto, pero tiene unos estándares de belleza totalmente irreales que seguramente, habida cuenta de la retórica de la identificación a la que estamos asistiendo, van a frustrar a un montón de niñas. Por supuesto, eso no significa que no se puedan crear nuevas historias como Black Panther, donde la mayoría de personajes son de color negro. Incluso se pueden reinterpretar historias, como por ejemplo The Wiz, que es una nueva adaptación que se hizo El Mago de Oz, donde no solamente cambiaba el color de la piel de los personajes, no era un cambio tan burdo, sino que cambiaba toda la historia. Se transmitían valores culturales asociados a la cultura negra. Las canciones eran diferentes, el mensaje era ligeramente distinto. Me parece bien que haya diversidad, que se generen variaciones de las grandes historias. Lo que es totalmente absurdo, por lo burdo, lo cutre y sobre todo lo evidentemente mercantilista, es tomar un clásico, intentar que ese clásico dé un rédito económico, pero cambiar una ligerísima variable de ese clásico para conseguir sintonizar con la moda buenista de ese mismo momento. Cuando el cambio es tan chusco, es tan evidente, es tan claramente orientado a ser condescendiente con los espectadores y en general con todo el mundo, entonces debemos protestar, o mejor dicho, tenemos derecho a protestar. Tenemos derecho a decir: ¿queréis dejar de reíros de nosotros? ¿Queréis dejar de ser tan profundamente previsibles? ¿Cómo es posible que yo ahora mismo, cuando vea una película o una serie de presupuesto mediano o alto, enseguida sé lo que va a pasar con un personaje? Enseguida sé que si un personaje es de piel negra, ese personaje será bueno. Y si es malo, sé que el arco narrativo acabará convirtiéndole en un personaje bueno. Ejemplo paradigmático, la villana de Obi-Wan. Si una historia es tan tremendamente previsible, única y exclusivamente por el color de la piel o por el sexo del personaje, si enseguida asociamos ciertas connotaciones positivas solamente a esos rasgos superficiales, no solamente vamos a estar consumiendo historias aburridas, poco desafiantes, adormecedoras, sino que además estaremos, como sociedad, agrandando la brecha que nos separa unos de otros. Si de verdad lo que queremos es estar separados unos de otros en función de rasgos físicos o ideología o cosmovisión, a mí me parece perfecto. Configuremos una sociedad futura donde eso suceda de verdad. Vivamos en cámaras de eco y mediante inteligencias artificiales generemos ficciones hiperpersonalizadas. Si somos de derechas, el protagonista será de derechas. Si somos anarcocapitalistas, el protagonista será anarcocapitalista. Si somos calvos, alopécicos, pues
el protagonista también lo será. Si de verdad nos creemos esa historia, si de verdad creemos en el poder de la ficción a ese nivel tan burdo, si de verdad queremos vivir en burbujas, entonces orientemos el mundo del entretenimiento a eso. Hagamos como hacen hoy en día los videojuegos, donde tú puedes customizar a tu personaje poniéndole skins particulares, eligiendo el sexo, incluso el grosor de sus piernas, su altura y demás. Irónicamente, mucha gente cuando hace esto no busca un clon suyo, no hace un clon suyo. Justo al contrario, a veces lo que hace es proyectar lo que le gustaría ser o experimentar con otra identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo esto olvidémoslo y pensemos que no, que lo que queremos es ver a clones. Lo que queremos es identificarnos con rasgos superficiales. En tal caso, hagamos como con los videojuegos y seamos todos consumidores autofágicos de lo que nos gusta, de lo que somos, de cómo pensamos, del color de nuestra piel. Opuestos a soñar con escenarios de ciencia ficción, ¿por qué no hacemos todas las películas con personajes cuyo color de piel sea totalmente inédito en la especie humana? Por ejemplo, un azul ultramar con motitas de pirita, por ejemplo. Si todos los personajes fueran de ese color, todos, absolutamente todos, nadie se sentiría excluido y nadie se sentiría más o menos concernido simplemente por ese detalle, por el color de la piel. El color de la piel pasaría a ser totalmente irrelevante porque no representa a nadie. Es decir, como en la película Avatar, que evidentemente, como todos son azules, nadie se siente identificado con nadie. Pero bueno, imaginemos que sí. Entonces, salvo los que sufren de argiria, que pueden adquirir un color azulado de la piel, el resto de personas vivirá muy feliz y muy tranquila porque el color de la piel pasará a ser totalmente irrelevante. Sería fantástico, ¿verdad?, que no nos fijáramos en el color de la piel. Pero ¿qué queréis que os diga? Yo, si aspiro a algo, aspiro a un futuro en el cual la ficción deje de intentar evangelizar, deje de intentar ser pedagógica. La ficción no es pedagógica, no debería ser pedagógica, no debería inculcar valores. Primero porque la ficción no tiene ese poder. Si tuvieran ese poder, pues a medida que salieran más juegos violentos, aumentaría la violencia y es justo lo contrario. Está descendiendo la violencia a pesar de que cada vez consumimos productos más ultraviolentos. Y segundo, porque si vamos a inculcar cosas, ¿qué cosas vamos a inculcar? Hay muy pocos valores realmente de los que todos estamos de acuerdo. La mayoría de cosas, la mayoría de ideas son discutibles. Así que siempre, siempre, siempre habrá una película, una ficción o un personaje, siempre habrá algo que no gustará a alguien en algún lugar del mundo. Y a esa persona hay que decirle mala suerte, en el caso de que se crea que realmente hay ese poder pedagógico y transformador por parte de la ficción, que no lo hay, por cierto. Pero en el caso de que lo hubiera, siempre habrá alguien que estará desasistido a ese nivel. Alguien al cual le estaremos borrando sus ideas originales y especiales. Esas ideas que quizás llevarían a la especie humana hacia lugares totalmente nuevos y prósperos. Sencillamente porque los valores inculcados por la cultura de masas apagarán esa llama de color particular, ese color de piel que no se parece a ningún otro color de piel. Conclusión, el arte se lleva muy mal con la propaganda porque la propaganda encorseta la creatividad. Tal y como pasó, por ejemplo, en los años 50 y hasta los 70 en la industria del cómic, que vivía una edad de oro de creatividad cuando de repente una especie de autocensura woke, como la que vivimos hoy en día, se impuso, principalmente espoleada por el psiquiatra Frederick Bertham, que persuadió al Congreso de los Estados Unidos de que los cómics causaban que los niños se desviaran, como en su momento se dijo del rock, o se dijo más tarde de los juegos de rol, etcétera, etcétera, etcétera. O de Internet, cuando salió. Recuerdo que en Internet decían que Internet nos iba a volver solitarios y casi Asperger. Por cierto, en realidad, Bertham había manipulado o inventado varios aspectos de su investigación para que encajaran en su narrativa, pero consiguió asfixiar la creatividad de los cómics durante mucho tiempo. Hasta que aquel encorsetamiento buenista no desapareció, la creatividad no volvió a su cauce. Así que me alegro mucho por las niñas que están tan contentas porque han visto por fin a una sirenita negra. Ahora bien, estaría un poquito más contento si esas niñas se alegraran del mismo modo si la sirenita, de repente, se sentara en una esquina a leer un libro
Y ellas dijeran, ¡ah! La sirenita lee, mamá, la sirenita lee, quiere ser culta, autosuficiente, empoderarse vía intelectual. Yo también.